Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Viernes de Agua. Les saluda Nísida Paredes Jase, coordinadora de gestión operativa en sistemas de agua potable y alcantarillado de la Dirección de Operaciones de OTAS. Hoy vamos a tocar el siguiente tema: proceso de potabilización y control de calidad del agua para consumo humano para servicio de la población. Caso PETAT El Milagro Tumbes. El contenido del presente tema va a tener 8 puntos importantes que es necesario conocer para que establezcamos una conexión de los procesos internos que suceden en la planta de tratamiento de agua potable El Milagro Tumbes, situación que es tan similar y parecida a muchas de las plantas de tratamiento que se encuentran en las regiones de nuestro país y que están a cargo de las empresas prestadoras de servicio que maneja el OTAS dentro de las EPS en RAD. En el punto 1 vamos a tener una pequeña presentación. En el punto 2, el sistema de abastecimiento de agua potable. En el punto 3, trataremos la producción, caso específico de la PETAT El Milagro Tumbes. En el número 4, el control de la producción, la operación y los recursos humanos necesarios para esta operación eficiente de la planta. Pero también en el punto 5, estableceremos los controles de calidad del agua para consumo humano que son exigibles en nuestro país. En el número 6, 7 y 8 hablaremos de los compromisos con la producción de agua potable en nuestro país desde la mirada de los operadores, las EPS, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desde el OTAS y desde los compromisos de la población como parte integrante y a quienes va el servicio del agua potable. A continuación, vamos a visualizar un video de la PETAT El Milagro, luego de su rehabilitación en abril del 2020, que reinició sus operaciones. Gracias a la nueva gestión, después de 39 años, se rehabilita la planta El Milagro. Anteriormente, la planta El Milagro producía y captaba 240 litros por segundo. Ahora, después de la rehabilitación, estamos captando y produciendo 360 litros por segundo. Se renovaron la pantalla de los procuradores, decantadores, filtros, válvulas y otros componentes, lo que permitirá mejorar la calidad de agua y aumentar la continuidad y presión. Gracias a la combinación de la rehabilitación y optimización de la planta El Milagro, la población de los distritos de Tumbes y Corrales son los beneficiados. Garantizamos las óptimas condiciones de calidad y servicio del agua potable en sus hogares. Como hemos podido visualizar en el video, se visualiza y se da a conocer los importantes avances que ha tenido la PETAT El Milagro en la región Tumbes luego de su rehabilitación. Cada uno de los profesionales que participan en el video dan cuenta en forma sucinta de los pasos que en ella se dan para el tratamiento del agua y que esta agua llegue en condiciones de potabilización hacia el usuario de la ciudad de Tumbes. A continuación, vamos a presentar ya nuestro tema, luego de haber tenido este pequeño video y haber un poco ya conocido lo que sucede en la PETAT El Milagro. Para nosotros trabajar el tratamiento del agua en una planta potabilizadora, en cualquiera de las regiones donde OTAS tiene a cargo
las EPS en RAD, es necesario, en primer término, conocer la fuente de agua. La fuente de agua en esta oportunidad para la región Tumbes es el río Tumbes. Entonces, tenemos que conocer qué tipo de agua natural corre a lo largo del río, qué calidad tiene, los ciclos hidrológicos, cómo se manifiestan los niveles de turbiedad, la calidad físico, química y bacteriológica, levantar las muestras en esta agua cruda y a través de una serie de procesos que se realizan en laboratorio de control de procesos y del control de la calidad del agua potabilizada, vamos a establecer los principales procesos que suceden en una planta de tratamiento antes que llegue al sistema de distribución o se impulsen a los reservorios de almacenamiento para que luego se distribuyan al usuario, quien es que la recibe en sus domicilios. Entonces, resumiendo, la caracterización es conocer la calidad de la fuente natural, del río Tumbes en este caso. Si estamos en Ancash o en Huaraz, el río Santa es la fuente principal y tenemos que conocerla. Entonces, la caracterización es una actividad importante para el tratamiento y la producción del agua potable que llegue a la población. Depende mucho de haber conocido esta caracterización y saber cómo voy a tratar y qué tecnologías utilizar. Para entender lo que sucede en una planta de tratamiento, tenemos que conocer, a grosso modo, el sistema de abastecimiento de agua potable que sucede en la ciudad. Nosotros podemos tener una planta potabilizadora como la que les acabo de mostrar en el video, pero esta fuente de abastecimiento tiene como captación el río. Va a una planta potabilizadora a través de unas líneas de impulsión y unas estructuras, dependiendo el tipo de planta, que pueden ser desaronadores antes de su llegada a la planta o sedimentadores o presedimentadores después de la planta para continuar su tratamiento. Luego que se trate en una planta potabilizadora, se impulsará a los reservorios para su distribución correspondiente y que llegue a cada conexión domiciliaria a cada usuario en la ciudad. Pero así como hay plantas potabilizadoras, también tenemos otras fuentes que también forman parte del sistema agua potable y tenemos los llamados pozos. En esta imagen, por ejemplo, que es un diagrama, tenemos un pozo 1, un pozo 2, que se interconecta al reservorio de manera casi directa a través de unas líneas de impulsión. Pero en estos pozos recibe un tratamiento más simple y menos sofisticado como en las plantas potabilizadoras. Y estos solamente se aplica un sistema de desinfección. ¿Por qué? Porque las aguas se capturan desde el subsuelo a través de este sistema de bombeo, se desinfectan y van al sistema de distribución que se inicia en los reservorios. Luego vienen las líneas de conducción o de aducción para poder llegar a las redes de distribución y llegue al usuario. Pero también tenemos otro sistema de abastecimiento de agua que no es ni planta de tratamiento ni es pozos subterráneos y son galerías filtrantes. Son especies de manantiales o aguas subsuperficiales que son canalizadas y recolectadas en cámaras de reunión para luego ser conducidas a través de redes, entren al sistema o a las líneas de aducción y se distribuyan a las redes de distribución. Pero así como las galerías filtrantes, también tenemos los llamados manantiales. Y en los manantiales el agua se captura en una zona de captación, se hacen unas regulaciones a través de unas válvulas reductoras, tomando cuenta el nivel y diferencia de cota donde está el manantial y su llegada al reservorio para posteriormente lograr su distribución y que el usuario la reciba en sus domicilios. Como podemos ver, hay diferentes sistemas de abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento, pozos subterráneos, galerías filtrantes o también manantiales.
Un sistema de abastecimiento de agua potable tiene un objetivo principal. Ya sea en Tumbes o en cualquier otra región del país, tenemos una planta potabilizadora, hay unas líneas de impulsión, conexión hacia los reservorios y de los reservorios salen unas líneas de aducción para luego distribuirse a las redes de distribución y que ésta llegue al usuario. Pero en el caso de la ciudad de Tumbes, por ejemplo, las líneas están interconectadas. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento, el Milagro, produce el agua, impulsa hacia el reservorio el Tablazo, impulsa hacia el reservorio el Mirador, ubicado en las Malvinas, en la misma ciudad de Tumbes, y luego a través de una línea se interconecta o impulsa el agua al reservorio José Lichner Tudela, que a su vez está interconectado con el reservorio apoyado Andrés Araujo. Esto implica que el sistema puede ser un conjunto de integraciones de reservorios y redes para que esta agua al final llegue al usuario y a través de las conexiones puedan satisfacer las necesidades básicas de agua potable. Todo este control en el sistema es lo que tienen que hacer los profesionales, los técnicos y los operarios en una empresa prestadora de servicio, cuyo trabajo muchas veces no lo visualizamos, pero que es esmerado, es bastante arduo y es las 24 horas del día. ¿Qué sucede en la planta El Milagro? Ustedes en el video han visto de alguna manera, en forma general, las diferentes fases que pasa el tratamiento y cómo ha quedado la planta luego de la rehabilitación. Pero, ¿qué procesos suceden en la planta El Milagro? Entonces, en este punto 3 vamos a dar una visualización y una explicación de cada uno de estos procesos que hemos visto a grosso modo en el video. ¿Cómo se produce el agua en la PETAT del Milagro? Necesitamos tener una captación y esa captación, como lo hemos indicado en los esquemas, está ubicado en el río Tumbes. Entonces, esta captación a través de una línea de impulsión y una estación de bombeo me permite hacer que llegue el agua impulsándola a través de una línea hacia la planta, donde llega a un canal de regulación y vamos a iniciar con el tratamiento. ¿Qué cosa es el tratamiento? El tratamiento en una PETAT implica que apliquemos insumos químicos, que dosifiquemos cantidad óptima de insumos químicos para poder realizar el tratamiento e inicie su proceso de potabilización. El siguiente paso de la dosificación de insumos químicos es la floculación. Y en la floculación sucede una serie de intercambios iónicos entre las partículas que trae el agua cruda con el insumo químico aplicado para que se formen los llamados flots. Luego que estos flots a manera de gránulos de arena se han formado en la planta, van a proceder y pasar a la zona de decantación. Entonces, si yo tengo los floculadores donde se han formado unos gránulos a manera de moléculas de sémola o moléculas de arena, estos están suspendidos en estos floculadores, pero van a pasar a la zona del decantador, donde van a quedar adheridos a las pantallas, a las placas o a las lonas instaladas, dependiendo del tipo de tecnología que utilicemos en nuestras PETAT, para luego dejar aclarada o clarificada el agua que vamos tratando. Estos pasos son importantes ser controlados porque nos van a permitir qué calidad del agua voy a tener al final del tratamiento. Luego de la decantación viene la filtración y a través de filtros de arena, en este caso, antracita en otros o de carbón activado en otras plantas, se retienen los flots o los elementos que hayan podido pasar de la floculación y la decantación. A manera de un tamiz, quedan contenidos, contraídos, suspendidos, atrapados en esta zona de la filtración. Luego de la filtración vienen las cisternas de almacenamiento, pero en estas cisternas tiene que entrar un proceso importante, que es la desinfección.
que no es otra cosa que aplicar cloro al agua para obtener un nivel óptimo de cloro residual, porque la norma en nuestro país implica que debemos entregar el agua al usuario con un nivel de cloro residual óptimo que no permite el crecimiento de microorganismos y que el agua esté segura y sea entregada así a la casa de cada usuario en cada región. Luego ya tenemos el sistema de impulsión hacia los reservorios y posteriormente la distribución, como lo hemos venido explicando. Para entender lo que pasa en la PETAD del Milagro, hemos hecho un pequeño esquema y de alguna manera se ha socializado en su momento con muchos de los estudiantes y la población en Tumbes, pero aún falta mucho más por hacer para que la población conozca cómo se trata el agua en una planta potabilizadora. Es importante valorar y reconocer el trabajo constante, el esfuerzo diario, cada hora durante las 24 horas que hace un trabajador, un operario técnico, un profesional, un controlista de calidad, un ingeniero en una planta de potabilización de agua. Entonces, según el esquema que hemos seguido, la captación está a nivel de río Tumbes. Ahí capturamos un caudal necesario que va a ingresar a la planta. Hay una estación de bombeo y todos los que viven en la ciudad de Tumbes lo pueden reconocer cuando caminan por el malecón, el Millennium. Ahí hay una captación denominada Puente Viejo y ahí la pueden evidenciar. Y los que vayamos de visita a la ciudad también podemos evidenciarla y visualizarla. A través de este sistema de captación o sistema de bombeo sale una línea de impulsión que me permite hacer que el agua cruda ingrese o inicie su ingreso a la PETAD a través de un canal de regulación. Obviamente hay válvulas de control, hay niveles y controles necesarios en todo este sistema que a través del sistema de bombeo permiten que llegue el agua de tal forma que empiece su tratamiento en los diferentes dispositivos e infraestructura de la planta. Cuando el agua cruda tiene ciertas características, aplicamos hipoclorito de calcio para hacer una desinfección primaria o en su defecto hacer una oxidación dependiendo de aquellos elementos que traiga. Por ejemplo, en alguna época del año ingresa hierro, manganeso, arsénico que necesitan ser oxidados al ingreso de la PETAD para luego ser removidos en los siguientes procesos. Luego de ello y que se ha manejado el caudal de tratamiento, ingresan a los llamados presedimentadores 1 y presedimentador 2. Aquí tiene un periodo de retención el agua que empieza a tratarse de aproximadamente 40 minutos y que nos permite que toda esa turbiedad gruesa o elementos que arrastra el agua del río Tumbes puedan quedarse en primera instancia en estas unidades de tratamiento. Obviamente, si tengo turbiedad alta, voy a aplicar aquí en el ingreso floculante, voy a aplicar una dosis de insumo químico que viene directamente desde la caseta química que manejo en esta área. Entonces, la caseta química es un conjunto de equipos y de bombas dosificadoras con unos tanques instalados que nos van a permitir aplicar la dosis óptima de insumo químico. Luego que se aplica y pasa a los presedimentadores, vienen los llamados floculadores, denominados 1, 2, 3 y 4. Una batería que permite a nivel de esta segunda aplicación el tratamiento apropiado y adecuado según las características que el agua del río Tumbes viene ingresando a la planta. Esta cámara de mezcla número 2 también está interconectada a la caseta química y nos permite dosificar adecuadamente en una segunda fase de tratamiento lo que el agua necesita para que inicie la floculación. Entonces,
Una vez que hemos realizado las llamadas pruebas de jarra que se realizan en el laboratorio de producción, vamos a obtener que se empiezan, de acuerdo al tiempo de mezcla rápida que sucede, la formación de los flots en cada uno de estos compartimentos de la planta. Luego que pasan unos 20 minutos en promedio, 20 a 30 minutos, va posteriormente a suceder la decantación. Estos flots a manera de moléculas de sémola, gránulos de arena, para decir de alguna forma, no es otra cosa que la conjunción de elementos que trae el agua cruda con la adición del insumo químico apropiado. Esos flots hacen que esto coagule, que esto se interaccione y me dejen el agua clarificada en una primera fase. Luego este flot tiene que decantar y necesitamos que pase a la siguiente fase de tratamiento, que es la decantación. Esta decantación o estos decantadores también son una batería de 4 y con las lonas que están instaladas a lo largo y producto de la rehabilitación que han podido visualizar en el video, estos flots van a adherirse a estas lonas de tratamiento y el sobrenadante no va a ser otra cosa que el agua clarificada. Posteriormente, a través de unas líneas de conexión y conducción, van a llegar a la fase de filtración. Una batería de 8 filtros me permiten capturar o atrapar aquellos elementos o moléculas pequeñas que hayan podido pasar tanto de la floculación a la decantación y de la cantación a la filtración. En la filtración aseguramos que estas pequeñas moléculas, algunas bacterias o algunos virus, puedan quedarse atrapados y deben quedarse atrapados en este sistema de filtración. Es así que los filtros completamente, al ser rehabilitados, están en su máximo potencial para trabajar y realizando esa labor. Luego que el agua es filtrada, a través de un canal y tuberías centrales se interconecta a la llamada cisterna 1 y a través de otra tubería de interconexión a la cisterna 2. Esta cisterna 1 y esta cisterna 2 contienen y almacenan el agua que se viene tratando durante las 24 horas y alcanza niveles para que luego a través del equipo de bombeo o la batería de equipos de bombeos que están en esta parte central, sea impulsado al llamado reservorio El Tablazo, como lo hemos visto en uno de los esquemas anteriores al iniciar esta charla. Luego que sucede la impulsión al reservorio El Tablazo, viene luego la distribución o la conducción a través de líneas de aducción al sistema de distribución y que este sistema de distribución llegue a la conexión del usuario y se entregue el agua en condiciones óptimas de potabilización según las normas establecidas en nuestro país. Es necesario puntos de control en todo este proceso y ustedes habrán podido visualizar puntos rojos como los que estoy señalando con el puntero. Esos puntos rojos son puntos críticos de control que necesariamente el equipo que controla el proceso en la PITAT El Milagro lo tienen que evidenciar. En cada fase el control debe ser tal que me permita decir, ya, muy bien, que pase al floculador. El floculador cumplió su cometido, que pase al decantador y luego a la filtración y luego a la cisterna. Si en alguna de las fases hay un problema, entonces se detiene el tratamiento, esa agua se tiene que descargar, ir a las zonas de drenaje y nuevamente empezar el tratamiento del agua. El tratamiento del agua potable es tal y tan cuidadoso que a la cisterna debe llegar agua en condiciones según la norma nacional. Conocer estos procesos nos permite valorizar, valorar, entender que el agua potable que llega a mi domicilio ha pasado una serie de procesos y si yo la uso responsablemente debo cuidarla, conservarla y saber que aquella agua que no utilizo debe llegar a otros domicilios también.
En el control de la producción, en el punto número 4, debemos tener bien en claro, y todos los profesionales que trabajamos en tratamiento del agua, que siempre las plantas necesitan mejorar procesos críticos. Tanto conocer el agua cruda, tanto conocer cómo ingresa el agua a la planta, en qué proceso puedo tener algún problema, si la turbiedad es alguna dificultad, pero todo ello debe ser de conocimiento del usuario interno, que son los trabajadores, los operadores, los profesionales e inclusive hasta los mismos gerentes de línea, porque son los que toman las decisiones para determinar en algún momento qué mejoras pueden realizar en el interior de una planta. Y obviamente también otros entes externos como TAS y como el mismo ministerio, cuando tienen que ingresar a una EPS o proveer recursos económicos para mejorar el tratamiento en las PETAD que existen en nuestro país. Entonces, para tener control de la producción y mejorar los procesos críticos, hay que conocer todo el sistema de abastecimiento de agua potable y tenemos que saber optimizar la producción, saber qué insumos químicos nos corresponde usar en cada época del año, en niveles de alta turbiedad, en niveles de mediana turbiedad y en niveles de baja turbiedad, porque las aguas en nuestro país no son las mismas. Y en ninguna parte del mundo las aguas son las mismas. El ciclo hidrológico tiene 12 meses en el año y tiene un circuito que el agua que se produce en la naturaleza no siempre es la misma. Pero también no solamente es optimizar, sino dosificar insumos químicos. Hablábamos hace unos minutos de la famosa prueba de jarras y es importante tener para controlar el proceso al interior de la planta. Operar bien significa que cada operador conozca sus funciones y que esté capacitado y fortalecido para realizar esa función. Estas acciones operativas van a impactar de tal forma que si yo controlo la producción en una planta, en una fuente de pozo subterráneo, en un manantial o en una galería filtrante, voy a tener 3 indicadores operativos importantes: una buena continuidad, una presión apropiada y adecuada y una producción precisa con costos que me permitan sostener el servicio y el sistema de agua potable en la ciudad donde estamos trabajando. Entonces, es importante controlar la operación, conocer los procesos operativos, las funciones que realizan al interior de la PETAD, aprender y seguir aprendiendo de las actividades operativas, ya sea por el personal interno, y si somos usuarios y población al externo, también conocer, porque solamente así podemos valorar el servicio de agua potable que llega a nuestras casas. Entonces, dentro de la planta sucede una serie de valoraciones y evaluaciones y trabajo constante de los operadores y profesionales. Es así que, por ejemplo, debo controlar el consumo de clorogás, debo verificar e innovar automatizando sistemas de dosificación, de cloración, tener una caseta química bien definida, bien organizada, que si en algún momento ya desfasó en el tiempo, bueno, rehabilitarla, buscar siempre que la operación y el mantenimiento sea el apropiado y el óptimo. Automatizar algunos sistemas que me lo permitan al interior de la planta, pero previa evaluación y previo los recursos económicos que uno tenga, conocer ello para que no caer en vacío, ya sea de la norma, y estar enmarcado siempre dentro de las normas que nuestro país maneja. Y laboratorios de control, ya sea para el control de calidad del agua potable, pero también para el control de la producción. Son elementos que muchas veces como población no conocemos, pero el interior de la planta sí. Y es lo que tenemos que conocer, saber y interiorizar para entender que el proceso de potabilización es un conjunto de elementos, procesos, mejoras, equipamientos que deben darse en el tiempo. Ahora,
Pero no solamente necesito equipos, no solamente necesito controlar, necesito recursos humanos. Entonces, desde un operador de planta que me opera la planta cada 8 horas durante 3 turnos, un operador y un ayudante tiene que estar completamente fortalecido y capacitado para ello. Entonces, pero este operador se tiene que interrelacionar con el personal de distribución cuando el agua sale a la planta, porque él es el que manda al sistema de distribución. En la distribución, el equipo de distribución recibe el agua y luego él se encarga de distribuir. Pero este operador, que es el corazón, el recurso humano, latente, potente y conocedor de los procesos en planta, tiene que interrelacionarse también con el personal de control de calidad, con las jefaturas o el personal de control de la producción, porque si no hay elementos de juicio que los profesionales establezcan para un buen tratamiento y óptimo control, entonces él no lo puede hacer solito. Lo tiene que trabajar integrado con los demás profesionales. Recursos humanos capacitados que permitan que estas plantas siempre estén operando bien las 24 horas del día. Pero también se necesitan herramientas, como por ejemplo los registros operativos de producción. Algunos ya los tienen digitalizados y utilizando la tecnología en este tiempo de digitalización. Y ahí registramos insumos, volúmenes producidos, utilizamos software, utilizamos aplicativos, la comunicación por WhatsApp, por Telegram. Es decir, las apps que existen hoy en día son hoy en día utilizadas por nuestro personal operativo en las plantas, porque la tecnología tiene que estar en tiempo real y al servicio de aquel que trabaja dentro de las plantas potabilizadoras. Reconocer los procesos identificados, como lo hemos comentado hace unos minutos, implica dosificar insumos químicos, lo necesario para ese tipo de agua en la fase que se encuentre del ciclo hidrológico, pero también controlar el volumen de agua producida, cuánto necesita distribución, cuánto necesita producir y trabajar para las mejoras, control de pérdidas, ya sean operativas, ya sean comerciales, en un afán de ir trabajando una gestión eficiente de producción, distribución y control del agua no facturada, que en muchas de las EPS es un indicador importante. Qué volumen se va produciendo y cuánto necesita la población a la que vamos a abastecer, a la ciudad que se va a abastecer, y el control de la producción con los procesos que hemos mencionado hace unos minutos, el control de calidad y el control de producción en los laboratorios, que no son más que otra cosa, el control físico, químico, bacteriológico y la corrida de metales que debemos tener como conocimiento del agua que ingresa desde nuestra fuente natural y cómo ésta va en el proceso de potabilización, removiendo aquellos elementos que no deben llegar hacia las cisternas de almacenamiento de agua potable. Aquí algunos esquemas. El agua potable es un producto que debe elaborarse, debe fabricarse a partir de un agua natural, y lo hemos conversado en los minutos anteriores. Hay floculadores que deben estar funcionando bien, decantadores que deben cumplir la misión de decantar y clarificar el agua en la mejor forma. Hablamos de controles menos de 5 NTU, cuando la norma te indica que el agua que tú entregues a la población debe tener 5 unidades de turbiedad para que la entregues como máximo límite, máximo permisible al usuario final en la entrega al domicilio. Controlar cada proceso. Aquí una vista de los decantadores, de las lonas que están instaladas a lo largo y que de alguna manera permiten que el agua vaya clarificando. El agua, cómo va pasando por el proceso antes de la filtración. Vemos que aquí el agua está sumamente ya tratada y en niveles bastante óptimos. Los controles en cada unidad de la decantación. Y aquí, por ejemplo, les hablaba hace unos minutos de las casetas químicas, controladas con equipos de inyección y de dosificación que me permitan controlar el nivel de tratamiento de acuerdo a la calidad de agua que va ingresando.
Entonces, esto debe estar óptimamente funcionando en cada planta. Y si no hay en las plantas de nuestro país, debemos trabajar porque esto sea instalado y sea mejorado en bien de la calidad del agua potable que producimos en nuestras PETAM. Aquí algunas otras fotografías de cómo ha quedado la planta El Milagro y que implica que una infraestructura rehabilitada después de muchos años, casi 40 años de existencia, pueda ser recuperada y de alguna manera optimizar recursos económicos, mejorar los procesos, mejorar la calidad del agua que se entrega al usuario, mejorar condiciones de continuidad, mejorar condiciones de presión como indicadores operativos importantes. Ahora llegamos al punto 5. Hemos hablado de los procesos y de las diferentes fases, pero hay unas normas que debemos alcanzar y siempre nuestro trabajo estar enmarcado en estas normas. El objetivo principal es que llegue agua apta para el consumo humano hacia el usuario final, hacia aquel usuario que tiene una conexión de servicio de agua potable. Y estas normas están contempladas en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, establecido por Decreto Supremo 031 y que aprueba el Reglamento de la Calidad emitido por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente que vigila la calidad del agua que se entrega al usuario final. Entonces, cuando hay algún problema en esta calidad, es el ministerio el que interviene y establece los lineamientos y las pautas como ente rector. Así como el Ministerio de Vivienda establece los lineamientos para la construcción de las plantas de tratamiento, de que cómo deben ser las redes de impulsión, de distribución, la forma como se construyen los reservorios a través de las normas técnicas que maneja el ente rector, cuando se trata de calidad de agua y el agua potable que entregas a la población, entra a tallar el reglamento de la calidad. Y aquí vamos a encontrar los límites máximos permisibles o parámetros, ya sean microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, físico-químicos que debe tener el agua e inclusive aquellos químicos orgánicos e inorgánicos que debe someterse el agua que se trata en las plantas y que al ser apta no deben estar presentes o superar los límites máximos permisibles que se establecen en la norma. Entonces, necesariamente todas las plantas de tratamiento deben pasar este control de calidad. Y si sus laboratorios al interior de las plantas no tienen el equipamiento para realizar algunos elementos inorgánicos, por ejemplo, u orgánicos, u organoclorados, que la norma nos establece, entonces podemos recurrir a laboratorios de terceros debidamente acreditados en INACAL para que estos controles sean realizados y la población en conjunto se sienta segura de que está tomando un agua de calidad. El control de calidad del agua potable, lo hemos venido conversando, constituye no solamente conocer el agua cruda, sino controlar los procesos. Entonces, si conozco el agua cruda, conozco los procesos, voy tomando muestras en cada parte del proceso, estableciendo y determinando dosis óptima para la aplicación de los insumos químicos y vamos a hacer corridas y establecer tablas de control de estas dosis de aplicación de insumos cada vez que el agua cruda varíe y en cada fase del tratamiento. Por eso que es importante el trabajo que realizan los profesionales en el laboratorio de procesos y de control de calidad cada día y cada hora de las 24 horas del día de los 365 días del año. Entonces, una responsabilidad inherente al proceso de tratamiento que asumen las EPS como responsables en el ámbito urbano
de brindar el servicio de agua potable es este control interno de la calidad, control en las redes y control en las casas de los usuarios. Porque si no controlamos el agua que procesamos y que distribuimos en el laboratorio, entonces no podemos asegurar y afirmar que el agua que estamos entregando al usuario es de buena calidad. Entonces, una serie de elementos convergen y de alguna manera motivan que el trabajo es día a día un trabajo muy acucioso, muy estricto y un control no solamente de las líneas o los estamentos de la toma de decisiones y los profesionales que están a cargo de las EPS, sino en toda la línea jerárquica de acción. Desde el operador, que es el corazón central de la producción y el que maneja los procesos, para arriba con todo el jefe de producción, los técnicos de control de calidad y del otro lado con sus pares que son los técnicos y los operadores de la línea de distribución. Cuando el agua tiene algún problema en el interior de la planta de tratamiento, lo va a comunicar para que aquel profesional que está haciendo de jefe de planta tome la decisión y establezca cuál es el punto de quiebre o qué está sucediendo al interior del proceso de tratamiento. Y para ello hay que estar equipados. Hay que tener equipos para controlar y analizar el agua que estamos procesando. Hemos hablado de los procesos, hemos hablado de los recursos, hemos hablado de cómo suceden las cosas en el interior de la planta, pero cada una de estas fases y procesos no sería nada si no existen los recursos humanos y las actividades de estos recursos humanos tan importantes y comprometidos con su trabajo y con la producción. Si estas personas viven en la ciudad donde está la planta potabilizadora a la cual se abastece y se provee el servicio de agua potable, van a estar comprometidos en el trabajo acucioso, estricto en el interior de la PETAD. Entonces, desde el gerente general, luego el gerente de operaciones, los profesionales técnicos, el jefe de producción y los operadores son los recursos humanos comprometidos. Pero estos recursos humanos comprometidos tienen que ser actividades que forman parte de esa gama o ese know-how que ellos han ido desarrollando en el transcurrir de su actividad. Y son las actividades profesionales técnicas, los controles estrictos, la capacitación y el fortalecimiento de capacidades a los que ellos son sometidos, una capacitación continua y constante. No, ya le enseñé al operador, dirá alguno, y ya él debe aprender y saber. No, la ciencia, la tecnología, la innovación de elementos y herramientas van avanzando en el tiempo y van mejorando en el tiempo. Y la mejora continua hace que el trabajo de uno sea mejor cada día. Entonces, ante esas expectativas, uno tiene que estar preparado. Y más aún, si forma parte de una EPS, aquellos que toman decisiones deben tener siempre el recurso humano preparado para las eventualidades, para el trabajo constante, para lo que sucede, vista las condiciones de cambio climático, variaciones del agua, las fuentes del agua o alguna situación que puede suceder como contingencia, hay que estar preparado para ello. Pero no solamente a nivel de EPS, pero también a nivel de OTAS, por ejemplo. El compromiso desde la dirección ejecutiva, la dirección de operaciones, la dirección de gestión y financiamiento y algunas de las otras direcciones de integración, de administración, la gerencia general, es una gama de profesionales que están comprometidos con las PETAD, porque son tomadores de decisiones, porque la asistencia técnica por parte de los profesionales de OTAS hace o llega a las EPS para que lo que hacen o realicen o el trabajo que efectúan dentro de las EPS mejore cada día. Y aquello que no ha recibido atención, mantenimiento o rehabilitación se ejecute con los recursos que transfiere el Estado
ya sea el ente rector como el Ministerio de Vivienda, a través del OTAS y el OTAS a través de las EPS. Entonces, el compromiso es de los recursos humanos a nivel de EPS, pero también el compromiso es a través del OTAS como el órgano adscrito y de asistencia técnica a las EPS en RAD y no RAD en nuestro país. Pero no solamente es del ente rector, de la dirección ejecutiva de OTAS y todos los profesionales, también es de la población. ¿Y por qué digo de la población? Yo valoro lo que conozco, yo valoro y cuido lo que sé, de dónde proviene y todo lo que se requiere para que esa agua llegue a mi domicilio. Si no lo conozco, no lo valoro. Y si no lo valoro, me da lo mismo si yo tengo agua o el vecino tiene agua o aquella familia del asentamiento humano o del pueblo joven tiene agua. Entonces, necesito interiorizar como poblador, como poseedor de una conexión que debo pagar el servicio del agua. Conocer, en segunda instancia, la planta potabilizadora, los sistemas de abastecimiento de agua, no solamente desde la escuela, las universidades, sino como organizaciones debidamente constituidas, comedores, pobladores. Yo recuerdo que estando hace unos años atrás en Tumbes, un grupo de madres de comedores populares llegaron a conocer la planta potabilizadora de agua. Muchas universidades, para realizar sus primeras prácticas, pedían sus visitas a la planta potabilizadora de agua. Muchos estudiantes, profesores del nivel primario y secundario, a través de las DRED, que son las direcciones de educación, establecían en su currícula valorizar el producto agua potable. Y en ese sentido creo que hay un trabajo fuerte todavía por hacer, porque el usuario debe entender que debe pagar su recibo de agua para poder sostener el servicio de abastecimiento y para que la planta siga funcionando con todo aquello que necesita. Que el agua potable que llega a mi domicilio, clarificada, limpia, clorada, desinfectada, con todos los controles, necesita de este pago para poder sostener todo ese trabajo. Que aquellas personas de la comunidad, de la población, que llegan a conocer el agua, valoren el servicio, pero al mismo tiempo que valoren, puedan exigir calidad de producción del agua potable. No podemos exigir algo si no lo conocemos, porque en todo caso no tendría correlación una cosa con la otra. Entonces, exigimos lo que conocemos, pero al mismo tiempo me comprometo y pago un servicio de agua potable que para algunas otras ciudades en América Latina, por ejemplo, estos son sus tarifas por metro cúbico y en dólares. Y nosotros, por ejemplo, en el año 2017, según un reporte de SUNAS e inclusive de Sedapal, el mayor proveedor de agua potable en el país, en la ciudad de Lima específicamente, hablaban de 2.36 a 2.83, un pequeño margen de subir en la tarifa de agua, pero 2.83 soles. Si yo llevo a $2.05 como cuesta el agua, por ejemplo, en El Salvador, o 2.04 de dólar, es mucho menor. Entonces, si hablamos de tarifas, ahí hay toda una gama y complejo de actividades y valoraciones que seguramente los entendidos en la materia lo van a hacer, pero si yo enfrento estos precios de ahora, 2017, y no ha variado mucho en relación al 2021 que estamos iniciando, con estos precios en dólares, vemos que la tarifa está bastante disminuida y que muchas veces no cubre todo el proceso de tratamiento, no cubre la operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Y eso es importante ir conociendo, establecer y valorarlo. Tenemos una de las tarifas todavía muy bajas a nivel de muchos países en nuestra América Latina. En esa evaluación vamos caminando y seguramente mejorando. En algún momento lograremos estandarizar, pero aún falta mucho por hacer. Mejorar servicios, mejorar plantas, mejorar
condiciones y estrategias de pago para hacer que nuestro sistema de abastecimiento sea sostenible en el tiempo y que nuestras EPS, antes de tener conexiones inactivas, tengan mucho más conexiones activas y un servicio de agua potable que llegue a más peruanos. Ese es el gran objetivo y la gran consigna. Compromiso de todos por la potabilización. No solamente es del ente rector, no solamente es de OTAS, no solamente de la población. Es el conjunto de todas las entidades que en nuestro país tienen que ver con el recurso agua. Desde el ente rector, ya lo hemos visto, OTAS, las EPS Senrad, NORRAD, Serapal como la mayor empresa potabilizadora de agua y la prestadora de servicios de saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, como parte del ente rector. Pero también está el MINSA, y hablábamos de los controles y la vigilancia de la calidad. El MINSA como Ministerio de Salud, ente rector, pero las DIRESAS, las DESAS y los centros de salud como vigilantes en cada localidad, en cada distrito, en cada zona, en cada sector donde el poblador necesita asegurar que esa agua que le está llegando esté bien, en calidad y en condiciones de potabilización óptimas de acuerdo a las normas. Pero también está el MINAGRI y el ANA. El ANA porque da los permisos para poder explotar una fuente de agua. Y el MINAGRI porque competimos siempre con las aguas de tipo agrícola, con la agricultura, tomando en cuenta que nuestra ley de recursos hídricos establece como prioridad que el abastecimiento de agua para la población esté en primer término. El abastecimiento primario, el abastecimiento de la población y recién el uso para otros tipos agrarios y los consultivos que existen. Pero también el MINAN y la OEFA, porque si yo capto el agua del río Tumbes, del río Santa o del río Cañete, necesito que el MINAN establezca los estándares de calidad ambiental para que ese recurso hídrico no sea afectado por las actividades productivas antropogénicas y que la OEFA esté atenta a instaurar alguna fiscalización, sanción, cuando alguien transgreda las normas. Pero también estamos los colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Médicos, porque todos estos profesionales de la salud coadyuvan para que las normas se apliquen, pero para que la potabilización del agua sea tomada como elementos de juicio científico. Y también están las universidades y el SENACE, que trabajan mucho con temas de investigación, cómo mejorar condiciones de potabilización, condiciones de procedimentales para mejorar los trabajos dentro de las plantas. La academia y la universidad es importante para que estos chicos jóvenes, las nuevas generaciones, estudien ingeniería, estudien química, estudien biología, estudien ingeniería sanitaria, civil y coadyuven para que los sistemas de abastecimiento mejoren en el país. Ese es el gran reto. Entonces, ¿es un compromiso de todos la potabilización del agua en el Perú? Por supuesto, es compromiso de todos. Bueno, se les agradece por estar atentos a la presentación y ahora vienen las consultas. Si alguno tiene una duda, alguna preocupación, alguna pregunta, estamos llanos a poderla resolver.
Bueno, al final y al haber respondido la ronda de preguntas, se les agradece la atención y la audiencia y también les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a participar de Viernes de Agua, que es una propuesta interesante para conocer todo lo que se hace en los servicios de saneamiento a través de OTAS. Agradeciendo su atención, me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.